ahora voy a tratar de entrar. Ustedes pueden ahora, es que para no perder tiempo cambiando de pantalla, ustedes pueden entrar al campus virtual, así que en su computador, para que tengan a mano, no en este momento, pero al final de la clase, para que revisemos las actividades asincrónicas. Ustedes podrían tener abierta la página del campus virtual para que miren la descripción de las actividades después, Sí, doctor. ¿sí? Ok, porque ya, yo logré entrar acá y las puedo mirar y se las puedo explicar, pero necesito que ustedes también lo tengan a mano para no tener que mostrarlas en la pantalla. Ya, a ver, son las 8:10. Sí. Normalmente la clase es de 45 minutos, pero como partimos un poco tarde, no sé si nos podremos extender 10 minutos más. A ver, sigue llegando gente. Ya, parece que no tengo nadie en la sala de espera. Ya. Entonces, tenemos 23 asistentes hasta ahora. Ya. A ver, una pequeña cosa sobre los trabajos. Bueno, yo recibí la pregunta, recibí 29. No sé si a alguien le faltó enviar su trabajo, de los que está aquí presente, alguien no lo ha enviado en relación a la pregunta de la clase pasada, ¿no? ¿Todos lo enviaron? Ok. Y en relación al trabajo grupal, recibí 5 trabajos grupales, ¿ya? Los trabajos grupales todavía no los reviso, así los miré muy a la pasada, entonces les voy a dar una retroalimentación en cuanto pueda, quizás el fin de semana o quizás a principios de la próxima semana. En el fondo, lo que ustedes trabajaron en el trabajo grupal lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿ya? La próxima clase, la idea es que sea de debate, de participación, donde vamos a revisar los contenidos de las 2 primeras clases. Entonces, ahí vamos a discutir un poco lo que trabajaron ustedes en esta clase, o sea, perdón, en la clase pasada y en esta clase. Y, y ahí es súper importante que participen todos. Ojalá que puedan estar casi la totalidad de ustedes la próxima semana. Porque claro, ahora tengo 24, pero me siguen faltando. Ahora, quería preguntarles si tuvieron alguna, o sea, si les pareció difícil eh, los ejercicios o los consideran fáciles, no sé, el grado de dificultad. Esto es bien subjetivo, pero igual me gustaría tener alguna retroalimentación sobre eso. ¿Qué me podrían decir? Doctor, ¿Sí? yo por el texto que envió me fue igual medio difícil de leer, como de comprender, como que uno tenía que ir avanzando muy de poco, muy lento. ¿Ya? Porque no era un texto muy largo, pero a lo mejor era Es que era difícil un por texto como de filósofo para otro filósofo, no sé si me entiende. Sí, sí, o sea, Castoriadis es filósofo, escribe como filósofo, tienen razón. Pero él, en todo caso, siempre es bien pedagógico, pero bueno, es un texto de filosofía, sí. En eso tienen razón. Pero claro, en este ramo vamos a ver textos de filosofía o de historia, y la idea es buscar la forma de aplicarlo. Yo creo que varios de ustedes lo aplicaron. Y ahora, a mitad de la clase, a propósito de esto de la medicina nazi, voy a comentarles un poco. No sé si, bueno, lo comento después, a propósito del tema de la pregunta, para que ahí conversemos un poco sobre ese tema del ejercicio ético. Ya. A ver, les voy a explicar de qué se trata esta clase. Esta clase es sobre los códigos éticos internacionales. Entonces,
dentro de los antecedentes históricos de los códigos éticos, ustedes revisaron los experimentos en Alabama y en Guatemala. Y el otro antecedente histórico que nos podemos soslayar es el periodo nazi de la historia de Alemania. Y ahora vamos a ver muy resumidamente como lo que yo considero que son como los hitos más importantes. Acá hay dos cosas. Uno, que por la extensión del tema no puedo explicar mucho como el detalle, sino más bien va a ser como un marco general. Y el otro tema es que voy a explicarles lo que se conoce sobre la medicina nazi. A ver, no sé si hay alguien en sala de espera. A ver, voy a dejar de compartir para ver si tengo alguien en sala de espera. Ok. Les decía que probablemente no se conoce todo sobre la medicina nazi, porque en todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, una de las características principales es que hay un ocultamiento de la información. Entonces, ¿cómo uno puede saber qué pasó en un periodo totalitario como el periodo nazi, o en una dictadura como la chilena, etcétera, ¿no? ¿Cómo uno puede obtener información? ¿Cuáles son las fuentes de información disponibles, ¿no? Entonces, claro, en el caso del periodo nazi en Alemania, lo que tenemos es el archivo del juicio, bueno, más bien de los juicios de Nuremberg, y a partir de los expedientes judiciales se ha podido conocer un poco a partir como de los testimonios de los acusados, y por otra parte hay otro tipo de fuentes que tienen que ver con los archivos, pero en el caso de hoy yo no me voy a centrar en lo que se conoce desde los archivos que, digamos, los archivos del régimen nazi, ¿no? Se podría explorar en los archivos del partido nazi o en los hospitales, ¿ya? Probablemente todo lo que tiene que ver con los campos de concentración, toda esa documentación que existió se destruyó, ¿no? Así como los archivos secretos de la dictadura también fueron eliminados. Ahora, estos archivos también, eso ya es otro tema, pero los archivos a veces se guardan y se esconden y aparecen con los años, ¿no? Y eso también ha pasado en Chile, ha pasado en Alemania, ha pasado en Estados Unidos. Y ustedes también vieron el caso de Guatemala, donde una historiadora que estaba estudiando el caso de Alabama, de Tuskegee, ella estaba estudiando a uno de los médicos que participaron y viendo el expediente de este médico encontró que él había participado en Guatemala, o sea que fue a través de una investigación de archivos donde se reveló toda esta investigación con seres humanos en Guatemala, ¿ya? O sea que todo lo que conversamos ahora probablemente es una parte incompleta y que más adelante se pueda conocer mucho más sobre esto, o sea que igual los invito a ser curiosos y a investigar sobre estas cosas porque van apareciendo como de a gota, ¿no? Ya, entonces, esa es la razón de por qué vamos a ver hoy día la, la medicina nazi, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. A ver. Ya. Entonces, bueno, lo primero que les quería comentar, a ver si siguen uniendo. Lo primero que les quería comentar es que el debate sobre experimentación en seres humanos no surge en Nuremberg, ¿ya? Esto tiene que ver con el desarrollo de la medicina experimental y este desarrollo, como ustedes deberían saber, comenzó en el siglo XIX, eh, en Europa Central, en Francia y en Alemania principalmente, ¿no? En el fondo, la biomedicina
y el conocimiento biomédico experimental tuvo su desarrollo más grande en estos dos países, eh, en Francia y en Alemania. Y no es coincidencia que también los orígenes de la medicina chilena sean las dos escuelas, la francesa y la alemana, las más influyentes, hablando desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando, sobre todo en el periodo de posguerra, la influencia de la medicina estadounidense comienza a ser creciente y luego hegemónica, como es hoy día. Pero, pero estamos hablando como de un periodo de la historia de la medicina y de la salud pública, donde gran parte del conocimiento básico que aún empleamos hoy día sigue vigente. Entonces, aquí tienen el caso de este señor, un médico, ¿ya? Llamado Albert Neisser, ¿ya? Eh, Él fue profesor en la Universidad de Breslavia, que es la actual Polonia, pero es un territorio de la Baja Silesia, donde está muy próximo a Alemania, y era experto en dermatología y venerología. Y estos campos son los que estudian las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Y la manifestación generalmente dermatológica de estas enfermedades. Acá estamos hablando de la sífilis, eh, de, de la lepra, etcétera, ¿no? De hecho, Neisser debería ser conocido por ustedes porque hay una bacteria que lleva su nombre, ¿no? ¿Saben cuál es la bacteria que lleva su nombre? ¿La Neisseria? Sí, sí, sí. La Neisseria gonorrhoeae o gonorre, no sé cómo lo quieren pronunciar, fue descubierta por este señor, ¿ya? El diplococo gram negativo, famoso agente causal de la meningitis meningocócica, fue descubierto por este señor. Pero ahora les voy a hablar de él no por la Neisseria, sino por un experimento que él hizo. ¿Ya? Él publicó un experimento en el año 1898 en el que él quería aplicar una vacuna, pero una vacuna en la noción de Pasteur, ¿ya? O sea, él aplicó un suero de enfermos con sífilis para inmunizar a mujeres trabajadoras sexuales, ¿ya? Y lo que ocurrió con el experimento es que en vez de inmunizarlas, las enfermó, ¿ya? Les transmitió la sífilis, ¿no? Él no sabía el mecanismo de transmisión de la sífilis, no era conocido en esa época. Y esta publicación generó un pequeño escándalo en Alemania. Fue acusado por las propias trabajadoras sexuales de haberlas enfermado y enfrentó varios juicios, ¿ya? El parlamento prusiano de esa época eh, le pidió a una comisión médica que estudiara el caso, ¿no? Una comisión médica encargada por el parlamento. Y esta comisión médica está dirigida por otro médico prócer famoso, Rudolf Virchow, que también deberían conocer, ¿cierto? Lo conocen a Virchow, ¿no? Sí, doctor. Sí, bueno. No voy a hablar de Virchow porque se supone que lo deberían conocer. Bueno, este médico, aquí hay más gente en la sala de espera. Perdón, voy a ver si todavía queda alguien en la sala de espera. Voy a dejar de compartir un poquito porque no me aparece la... Ah, acá hay una pantallita, a ver. Espérenme, pero no me deja verla. No, tengo que dejar de compartir. Habían dos personas en la sala de espera, vale. Vuelvo a compartir pantalla. Vale, entonces estaba diciendo que Virchow, una de la comisión, ¿no? Concluyó que la información previa y el consentimiento eran requisitos
para la experimentación con seres humanos, ¿no? Entonces, ya había un antecedente que, si bien no marcaba jurisprudencia, era un antecedente relevante. Y también esto fue un tema que se prolongó en las primeras décadas, después de la reunificación alemana en el año 31, hubo una legislación, ¿ya? Y que va a ser un tema de debate después en los juicios, ¿no? De que había existía antes de Nuremberg una legislación donde estos dos conceptos ya existían en Alemania. El tema es que, claro, obviamente, como veremos, no fueron aplicados. Ahora, para entender un poco el contexto general, ¿ya? ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Sí, doctor, se escucha bien. Ok. Para entender un poco el concepto general, acá el concepto principal es la idea de eugenesia, ¿ya? La eugenesia tiene que ver con la... Primero, es un tema de políticas de Estado que se discutió en Europa, ¿ya? Que en términos generales tiene que ver con esta antigua idea del mejoramiento de la raza, ¿ya? Pero la idea del mejoramiento de la raza es como muy general, ¿ya? Y el tema de la eugenesia tiene que ver con una planificación de políticas de Estado. Y esta planificación tiene que ver con si el Estado puede ingerir en la reproducción humana, ¿ya? Y lo que busca es, a través de diferentes mecanismos, intervenir sobre los factores hereditarios, ¿ya? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, había otro concepto que era en la teoría de la degeneración que buscaba diferentes como taras. Tara significa defecto, y estas taras o defectos se asumía que eran transmisibles eh, por la herencia, ¿ya? Por la herencia genética. En esta época ya había noción desde Mendel de la genética mendeliana, pero se hablaba de herencia en forma bastante amplia, genérica, no tan específica. Entonces, como les digo, era un tema de debate, obviamente no solo médico, era un tema de debate moral, filosófico, social, donde diferentes corrientes políticas e ideologías tenían posiciones en este debate. Y habían diferentes tipos de eugenesia que aparecían en estos debates, ¿no? Entonces no voy a entrar a explicar en detalle, solo les voy a mencionar que la idea de eugenesia positiva siempre hacía referencia a este modelo ideal de mejorar la raza. Luego estaba la eugenesia negativa, donde lo que se busca es la restricción de la reproducción, pero ¿de quiénes, no? ¿De quiénes se imaginan ustedes que se pueda restringir la reproducción? O sea, si estábamos hablando de una eugenesia nazi, imagino que de la gente de raza negra o judíos, gitanos. Gente que para No, ellos no era, sí, no pertenecía a la supremacía. claro, pero lo que, es cierto lo que tú dices, pero quizás no lo expliqué bien. Esta idea de la eugenesia comienza en el siglo XIX, ya los nazis no existían en el siglo XIX. Lo que les quiero explicar es que la idea de eugenesia es más antigua que los nazis, ¿ya? La idea de eugenesia es transversal a la sociedad europea y por, digamos, no quiero decir por difusión, pero por circulación de ideas y de conocimientos, también eran debates presentes en América Latina a fines del siglo XIX, ¿ya? O sea, uno puede rastrear médicos chilenos que eran eugenistas, ¿ya? Entonces no era un tema exclusivo a los nazis, y los nazis en el fondo lo que hacen es llevar esto a un extremo, ¿ya? Pero habría como un continuum de ideas eugenésicas, algunas más progresistas incluso, y otras
o sea, y los otros definitivamente radicales y totalitarias, ¿no? Entonces, la idea es esta, que hay un debate sobre la eugenesia que es amplio y que tiene que ver también con otro tipo de prácticas, pero cuando les hacía la pregunta de quiénes ustedes pensaban que podían ser las personas que se les restringía la reproducción, esto tiene un impacto directo en las prácticas de esterilización forzada, ¿ya? La esterilización forzada es una Doctor, esterilización involuntaria, ¿sí? y puede Alejandro. ser, por ejemplo, en pacientes con déficit mental que la esterilizaban. Claro, o sea, este es un Como, debate que sigue vigente. La esterilización involuntaria de personas con discapacidad intelectual ha sido cuestionado por diferentes instancias internacionales, pero es una práctica que hasta ahora sigue existiendo, ¿ya? Porque acá lo que se debate es el tema de quién da el consentimiento para la esterilización, pero bueno, ese es otro debate. Concentrémonos ahora en la eugenesia. ¿Ya? La eugenesia no busca el impacto en un individuo, busca un impacto en una sociedad. Normalmente, cuando se habla de eugenesia, se refiere a problemas que tienen que ver con la nación, son problemas de carácter nacional, y toda esta idea de mejoramiento de la raza lo que busca es tiene que ver con el evolucionismo del siglo XIX y XX, que tiene que ver con la idea del progreso, ¿no? Que hay factores biológicos que son los determinantes en la salud de la nación, ¿ya? Ese es como el discurso general. Y la eugenesia es una política pública, podríamos decir, o un modelo de política pública de esta época que busca eso, ¿ya? Ahora, que lo busque y que sea, en el fondo, el fin de esto, mejorar la raza, es una cosa, y las prácticas por las que eso se lleva a cabo son otras, ¿no? Entonces habría que diferenciar acá discursos de prácticas para entenderlo un poco mejor. Pero sería como los japoneses que no permitían que la gente extranjera se casara con ellos por su supremacía, o en Estados Unidos las leyes de Jim Crow que no permitían que la gente de color se casara con gente blanca. Como, Exactamente, sí, es parte de lo mismo. O sea, hay, en la eugenesia negativa también tiene estos mecanismos, digamos, legales de restricción de reproducción, no solamente la esterilización, ¿no? Es muy bueno el ejemplo que acabas de dar, porque no solamente por la vía quirúrgica, sino también por la vía legal. Y eso todo estas de las que estamos hablando son ejemplos de eugenesia negativa, ¿ya? Y luego viene como la dimensión más progresista de la eugenesia, que es el control de los factores disgénicos. Entonces acá estamos siempre hablando de mecanismos de salud pública en este caso. Cuando hablamos de eugenesia preventiva, hablamos de medidas de prevención. ¿Se les ocurre algún ejemplo de medidas de prevención para evitar en el fondo todos estos problemas por ejemplo, en hereditarios? Inglaterra la castración de los homosexuales y de todas las disidencias sexuales. Claro, pero eso como práctica de eugenesia preventiva no era más difícil de aplicar. O sea, lo que se hizo, y de hecho hay, no sé si no nos va a dar el tiempo para hablar de esto, pero hay todo un debate con el tema de Salvador Allende y la eugenesia preventiva. No sé si alguien ha escuchado de este debate. ¿No? No, doctor. ¿Podría decirnos de qué trata? Sí, o sea, todo comenzó con un libro que sacó un filósofo, historiador, no recuerdo cuál es su oficio en realidad, que es Víctor Faría. Y él decía que Allende era un nazi, básicamente, ¿no? O sea, siendo muy simplista en el argumento. ¿Y por qué decía esto? Porque Allende defendió su tesis de licenciatura en medicina cuando en Chile se tenía que uno sacar una tesis de licenciatura para ser médico. Allende escribió una tesis sobre higiene mental y delincuencia. Ese era el título de su tesis, ¿ya? Es una tesis del año 32, ¿ya? Obviamente, justo previo a los nazis, ¿no? Entonces era raro llamarlo nazis si Allende escribe una idea antes de que los nazis existieran formalmente, digamos. Pero la idea eugenésica sí existía. Entonces, de lo que Allende hablaba
en el fondo eran de higiene mental, y de higiene mental él hablaba de cómo evitar, en el fondo, problemas médicos sociales. Ya estaba hablando él del alcoholismo, estaba hablando del consumo de tóxicos, ¿ya? Las toxicomanías de esa época. Estaba hablando de las enfermedades venéreas, ¿ya? Entonces, para Allende, todas estas no solo eran problemas médicos, también eran problemas sociales. Después, cuando Allende es ministro de Salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, él escribe este famoso libro. ¿Saben qué libro que escribió Allende cuando fue ministro de Salud? ¿No? ¿No le suena? A mí por lo menos no. Se llama Realidad Médico-Social Chilena. Este libro lo escribió en el año 38 y en el libro del año 38 se enfoca en la mortalidad infantil. Entonces, va a analizar todos los problemas de salud pública que inciden en la mortalidad infantil. Pero en la tesis del año 32 lo que habla es sobre mejorar en el fondo la higiene mental, porque en los años 30 no se hablaba de salud mental, se hablaba de higiene mental, ¿verdad? La higiene mental es como el problema médico, social y político relacionado a la esfera de la psiquiatría, de las enfermedades mentales, de la discapacidad intelectual, pero todo en un mismo saco. Todo eso era la higiene mental. Y se enfrentaba de forma también desde la salud pública o desde las políticas públicas, ¿no? Ya eso se le llamaba higiene mental. Y en el fondo las primeras políticas públicas de higiene mental tienen que ver con la salud pública más que con los manicomios o las instituciones psiquiátricas, ¿ya? Bueno, no voy a extenderme sobre eso porque es lo que yo trabajo, como el tema de interés que yo trabajo, y me extendería mucho, pero esta polémica ahora se ha zanjado. Hay varias publicaciones que lo han desmentido, este tema del mito del Allende como nazi. Y hay un historiador chileno que ha escrito bastante sobre esto, o sea, lo podrían buscar. Ahí, a ver, se me acaba de ir aquí, su nombre es Marcelo Sánchez, ¿ya? Que es profe de historia de la Chile. Y él ha escrito bastante. Si ponen Marcelo Sánchez, Salvador Allende, les va a aparecer uno de los últimos artículos donde habla sobre esto. Si alguien lo quiere anotar. O se los puedo, no sé si... No se los puedo anotar porque tendría que dejar de compartir pantalla, pero a no ser que lo pueda anotar aquí mismo. Ah, sí, lo puedo anotar aquí mismo. Marcelo Sánchez, ¿ya? Es el historiador que les mencioné. Y claro, después el extremo es la eugenesia nazi, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué fue la eugenesia nazi. Ok. A ver, acá les puse esto no para que lo lean en inglés, yo les voy a contar de lo que se trata. Esto está publicado en un libro reciente de David Fries, que habla de todo el periodo de entreguerras, en el fondo, en la sociedad alemana, en Austria y en Suiza. Entonces, justamente de lo que les venía hablando recién, es que él muestra cómo hay un movimiento ideológico, un desplazamiento ideológico, desde lo que en Alemania se discutía sobre higiene mental en esa época, y el movimiento ideológico pasa de la higiene mental a la higiene racial, ¿ya? Y es un asunto no menor porque tiene que ver con el énfasis en lo racial que puso la Alemania nazi, ¿no? O más bien los nazis, porque acá también no se trata de generalizar ni decir que toda la sociedad alemana de aquella época era nazi, ¿no? Siempre se discute mucho el grado de adhesión que tenía Hitler, ¿no? Se decía que era muy alto, y eso implicaba un poco un grado de consentimiento de la sociedad alemana en lo que Hitler hizo, pero en realidad el grado de desconocimiento y de manipulación ideológica que hizo Hitler fue tan grande y a diferentes niveles
que es debatible este grado de adhesión, ¿no? O sea, cuánto sabía realmente la gente lo que pasaba, y también la respuesta que tuvo la sociedad alemana, también es otro debate, la Alemania de posguerra, en cómo, en el fondo, procesó todo este trauma de la guerra, es súper interesante también como experiencia de estudio. Pero bueno, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que se conoce? Acá les menciono un proyecto, no sé si alguien lo ha escuchado antes, el Action T4 o T4 en inglés. ¿Alguien lo conocía? Yo por lo menos no, doctor. Ya. Bueno, este es un proyecto de eugenesia, ¿ya? Entonces acá en la cita habla de dos cosas. Primero habla de las esterilizaciones forzadas, ¿ya? Se habla de que entre el año 34 y el año 45 se hicieron 400.000 esterilizaciones forzadas, ¿ya? Y esto fueron esterilizaciones legales, digamos. Había una ley de prevención de los nacimientos, en el fondo, de los niños con enfermedades genéticas, ¿ya? O enfermedades hereditarias. Y de esas personas que fueron esterilizadas, varias, miles de ellos, entre ellas mujeres, en su mayoría, pero también hubieron esterilizaciones forzadas a hombres, ya eso también hay que mencionarlo, murieron a consecuencia de los procedimientos, ¿ya? El Action T4 o T4 va a serlo, va a decirlo, o Acción T4, bueno, Action T4. Lo que hizo fue un programa de eugenesia, ¿ya? En diferentes centros hospitalarios y centros residenciales para personas con enfermedades mentales, manicomio, etc. Hay descrito al menos 6 en diferentes lugares de Alemania, ¿ya? Donde participaron médicos que seguían un protocolo, donde ellos aludían a que ejercían eutanasia, ¿ya? Esto es interesante, lo podríamos discutir después, pero para ellos era una práctica buena, era una práctica, digamos, considerada, incluso podría ser llamada ética, en el sentido de que hablaban de que estas personas estaban en sufrimiento psíquico, la mayoría de ellos eran menores de edad, con enfermedades incurables o en realidad intratables para esa época, donde no se consideraba que fueran sujetos de atención médica, e incluso más, no se consideraba que eran sujetos que merecían vivir, personas que merecían vivir. Esto es lo grave y lo radical de la eugenesia nazi, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Esta eutanasia, entre comillas, se aplicó, acá dice, a 700 personas, niños y niñas, hombres y mujeres, con enfermedades mentales, con enfermedades hereditarias, con discapacidad intelectual. Y hubo una resistencia, acá dice, desde principalmente hombres de iglesia, líderes religiosos protestantes, ¿no? Pensando en la iglesia luterana. Y esto disminuyó, pero no se eliminó, y hasta el fin de la guerra se siguió aplicando, y en total se contabilizaron cerca de 200.000 muertes adicionales, dice acá. O sea, si sumamos son 270.000. ¿Ya? Esto es como hablar de la magnitud de lo que ocurrió. Estábamos hablando solo de eugenesia nazi y no estamos hablando de todo lo que ocurrió con los campos de concentración, ¿no? Donde ahí los números se disparan aún más, ¿cierto? Estamos hablando solamente de intervenciones médicas, ¿ya? Y claro, ustedes van a ver después el código de Nuremberg, pero al código de Nuremberg fue una consecuencia de los juicios de Nuremberg, ¿ya? Entonces, acá hay una foto que no sé si la pueden ver muy bien, no está muy bien la calidad, pero claro, es un juicio en el que participan diferentes países, digamos, los aliados, como se les conoce. Entre los aliados está Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, y son jueces de estos países
los que intervienen, ¿no? Había una foto donde aparecían las banderas, pero no era de muy buena calidad. Y es un juicio, obviamente, que tuvo que emplear a traductores. Entonces ustedes ven ahí a la mayor parte de la gente con auriculares, con audífonos, para poder entenderse. Con personal militar, ahí siempre resguardando el juicio, con jueces, con abogados defensores, un juicio en toda la ley, ¿no? Y acá tienen una parte del juicio de Nuremberg donde se enjuicia a los nazis, a los líderes nazis, y acá voy a leer, aquí estoy buscando los nombres. Acá tenemos a Hermann Göring, me parece que están puestos en orden. A ver, ¿ven la flecha? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, este sería Hermann Göring, si no me equivoco, me puedo equivocar, ¿eh? Pero el que sigue sería Rudolf Hess, que este es bastante importante como líder nazi. Y, a ver, este era un comandante de la Fuerza Aérea. El Rudolf Hess era como uno de los brazos derechos de Hitler, que era líder del partido. Y el ministro de Asuntos Exteriores, que era Joachim von Ribbentrop, que debe ser este señor de aquí, si no me equivoco. Bueno. Y esta es una foto de uno de los juicios de Nuremberg que se le llamó el juicio de los doctores, ¿no? Entonces, son cerca de 20 médicos, más 3 auxiliares o enfermeros, no sé bien a qué corresponden, ¿ya? Pero para que tengan una idea de quiénes fueron enjuiciados, ¿no? Entonces acá hay diferentes personas. Y acá llegamos a uno de los temas principales, que es la justificación de lo que ocurrió, ¿no? Entonces acá tenemos a un médico y oficial SS, ¿no? Que era Karl Brandt. Entonces, él, acá quiero destacar la última parte que le dice, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de las circunstancias de la guerra y de la institución, él habla de que hay una responsabilidad del Estado, ya una responsabilidad de la autoridad, y que los médicos actuaron siguiendo, en el fondo, la responsabilidad que debe ser asumida por el Estado. Entonces, él está exculpándose, liberándose de la responsabilidad individual como médico, para decir que ellos estaban actuando en el ejercicio de sus funciones. No sé si esto les suena conocido. Sí, más o menos. O sea, es la excusa clásica de los criminales enjuiciados, sobre todo cuando son cortes marciales, tribunales militares, ¿ya? Este es el argumento, no sé, aparece en esta película, ¿cómo se llama? Donde aparece Tom Cruise como abogado. No sé, no me acuerdo cómo se llama esta película. No recuerdo, pero es el típico código, o sea, es lo típico, yo solamente estaba siguiendo órdenes. Claro, exactamente. En Argentina, esto se le llamó, a propósito de uno de los genocidas argentinos, que era Videla. Él decía, y ellos quisieron instaurar una ley que se llamaba Ley de Obediencia Debida, que decía esto mismo, ellos seguían orden, estaban obedeciendo, ¿no? Y en Chile también se ha ocupado este argumento de yo solo seguía órdenes. Claro, el tema es que en Chile se han procesado varios genocidas, también se han procesado con cripto, entonces los conscriptos son los que también dicen, yo era un joven de 18 años que no tenía idea de lo que estaba pasando y seguí órdenes, ¿no? Hablando sobre todo de juicios donde se están investigando causas sobre detenidos desaparecidos, ¿ya? Entonces, este es un tema que no es solo legal. Acá a que los quiero llevar un poco a retomar un poco la pregunta, pensando que este señor, Karl Brandt, era un médico, ¿ya? Él fue sentenciado y fue ejecutado posteriormente, ¿ya? O sea, a él no le compraron esto que seguía orden, ¿no? Había evidencia suficiente para enjuiciarlo y para procesarlo y para dictar una sentencia. Pero volviendo al tema de la pregunta que les hablaba al principio, cuando yo les preguntaba
por el ejercicio de la ética, ¿ya? No les hablaba en la pregunta de la ética como disciplina, la ética como una rama de la filosofía. No, les estaba hablando del ejercicio, el ejercicio práctico dentro de la práctica profesional, ¿ya? Entonces, hay el tema de llevar en el fondo la responsabilidad a un ámbito superior, en este caso sería el Estado, o en el caso como de cosas más triviales, entre comillas, cuando se analizan casos éticos, clínicos, es que si uno puede, en el fondo, exculparse en la normativa existente, digamos, en el marco legal, o también debe asumir que uno es capaz de hacer un juicio ético respecto de su propia práctica, ¿ya? Eso es lo central que iba tras la pregunta, ¿ya? Si uno puede cuestionarse el ejercicio de la práctica médica como algo que no es, que no estoy, yo no estoy diciendo que sea algo exclusivo o no de la medicina. Obviamente la ética es parte de diferentes ámbitos de la vida, pero estoy hablando específicamente de la medicina. Diga. Es que en mi respuesta, no sé si se entendió muy bien, pero yo hablaba de que la ética es un ejercicio externo a la medicina porque depende del contexto social en el cual tú estés practicando la medicina y también de lo que hablemos de medicina, porque si hablamos solamente del acto médico en sí o de la investigación médica, hay muchas cosas que podemos separar para ver la ética que se ve en el contexto que estamos viendo en este momento. No es por defender a estos genocidas, que no se me malinterprete, Sí, pero entiendo. cuando uno habla de la ética médica, si uno entiende que ellos estaban, que su mentalidad era de que esto en realidad le estaba haciendo un bien al mundo, ellos pensaban que éticamente estaba correcto. Es como los cristianos, que en este momento la mayoría de los religiosos creen que la Biblia está bien, pero en su momento ellos creían que la esclavitud, y de hecho en el Congreso de Estados Unidos se utilizaba para defender la Biblia, se utilizaba para defender a los esclavos, porque la ética en ese momento, la ética cristiana que ellos proponían, era de la esclavitud. Entonces, cuando yo respondía de que la ética era algo externo a la medicina, es porque depende del contexto. Si nosotros acá en Chile encontramos que está, por ejemplo, la eutanasia, si tú estudiaste en la católica, lo más probable es que la eutanasia lo veas como algo malo. Si estudiaste en la Chile, lo más probable es que sea algo bueno, igual que el aborto. Y es un contexto solamente local, pero lo podemos extrapolar a un contexto internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos a la gente de color, a la gente negra, no se le recetan AINES ni tampoco opioides. ¿Por qué? Porque son negros y los pueden utilizar porque hay un prejuicio. Entonces, en la ética que nosotros hablamos médicamente, acá en Chile, eso estaría mal, sería inhumano no darle AINES a una persona porque tú crees que es una persona negra que puede soportar ese dolor. No sé Sí. si me Ok, doy a entender. sí. En el fondo, el único comentario es que yo estoy absolutamente de acuerdo en que el contexto es súper relevante, pero acá no estamos hablando del contexto, estamos hablando del juicio ético, de la práctica ética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la práctica, hablamos de un ejercicio que tiene dos dimensiones. Una es individual y otra es colectiva, ¿no? Tú enfatizas en la dimensión colectiva, pero yo les estoy comentando que el fin de la pregunta es que ustedes se lo plantean también como un ejercicio individual de juicio ético, un ejercicio interno. Entonces acá, claro, se trata de un juicio, se trata de otras variables que están en juego, pero ese era el tema del ejercicio y voy a intentar darles una retroalimentación individual a la pregunta porque me pareció que la mayoría de ustedes dieron reflexiones bastante interesantes sobre eso. ¿Ya? Para ir cerrando, porque ya queda poco tiempo, les quería hablar de dos cosas más antes de que les explique las actividades sincrónicas. Pero esta es como más una tarea, ¿no? Obviamente una tarea que no va a ser evaluada,
quizá podrían ustedes investigar sobre estas personas, ¿ya? No sé si estos nombres les suenan de alguna cosa. Asperger. Bueno, ya deben conocer al síndrome de Asperger, ¿cierto? El síndrome de Asperger es un síndrome con epónimo, o sea, lleva el nombre de su descubridor, entre comillas, ¿no? Y Hans Asperger era un médico austríaco, ¿ya? Él fue un médico austríaco militante, ¿ya? Del partido nazi, y hay una investigación reciente que es muy interesante, no está traducida al español, ¿ya? Pero es de un investigador austríaco que se llama, les voy a anotar el nombre del investigador austríaco, se llama Herwig Seck. El nombre ya es una publicación del año 2018. Entonces, ya, esa les ayudé con esa tarea, pero ustedes investiguen sobre Reiter. Es el... ¿No les suena Reiter? ¿No? No, doctor. ¿A quién le gusta la A mí medicina no. interna aquí? Que diga quién quiere ser internista, tiene que conocer a Reiter y a Wegener. ¿No? ¿Nadie quiere ser internista? Bueno, la artritis reactiva, el nombre antiguo en cierta parte del mundo, porque no en todo el mundo se le llama igual, a la artritis reactiva se le conocía como síndrome de Reiter, ¿ya? Un síndrome que era en el fondo, es una artritis post-infecciosa, o sea, es como lo que entra dentro del grupo de las enfermedades post-estreptocócicas. Están otras enfermedades que son post-infecciosas, normalmente infecciones urinarias, algunas infecciones gastrointestinales, que se manifiestan por artritis, uretritis y conjuntivitis, ¿ya? Esa es la tríada del síndrome de Reiter, para que lo sepan, ¿ya? Y Wegener lleva el nombre de una enfermedad, una vasculitis, ¿ya? ¿No les suena? La granulomatosis de Wegener. ¿No han visto vasculitis todavía? A mí sí me suena esa, más que Sí, la otra. pero es que igual a nosotros nos enseñan casi todo sin los nombres de de quien lo buscó, sino que nos enseñan los nombres actuales, porque es como la nueva norma. Claro, sí, po. Ahora, por qué les pregunto esto? Porque todos estos eran personajes asociados directa o indirectamente con la medicina nazi, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes investiguen qué hicieron estas personas, ¿no? Aparte de descubrir supuestamente algunas enfermedades, algunos sí, otros hay dudas, porque esto que dices tú como de usar la nomenclatura actual también tiene que ver con un ejercicio de desnazificación, por así decirlo, ¿no? Se trata de desnazificar los epónimos, ¿ya? De poner en cuestión, así como se pone en cuestión quién era el general Baquedano, que estaba en la Plaza Italia, ¿cierto? Hay un ejercicio ahí de cuestionar a estos próceres, ¿no? E incluso retirar monumentos, retirar nombres de calle, esto hablando en términos así muy contingentes, pero que no solo en el contexto ahora del 18 de octubre, pasa con la historia de Chile, pasa con los monumentos a Pedro de Valdivia, etcétera. O sea, hay un cuestionamiento de lo que se entiende por patrimonio y de la herencia en este término ideológico, ¿no? Entonces, investigan sobre qué hicieron Reiter, Wegener y Hader-Borden. ¿Ya? El síndrome que lleva el nombre de Hader-Borden es más raro, ¿ya? Pero Wegener sí es más conocido por la granulomatosis de Wegener, que es una granulomatosis bastante rara, pero que siempre se recuerda porque tiene manifestaciones pulmonares, del área otorrinolaringológica,
y da una glomerulonefritis también muy grave. ¿Ya? Bueno. No es un curso de medicina, pero investiguen sobre ellos. ¿Ya? ¿Pudieron anotar los nombres? Sí, ¿Sí? ¿Alguien no ha anotado y quiere anotar o cambio la diapo ya? Bueno, sigo. Hay una parte que yo sabía que me iba a pillar el tiempo, entonces solo se las dejo como curiosidad. A lo mejor en otro momento me pueden preguntar sobre esto, porque también es un tema que tiene que ver con la ética médica, ¿ya? De que han existido y existen nazis en Chile, eso nadie lo pone en duda, ¿cierto? Algunos de ustedes probablemente conocen un lugar llamado Colonia Dignidad, que tiene otro nombre, llamado Villa Baviera, y aquí, curiosamente, Baviera es el lugar donde se encuentra la ciudad de Nuremberg. Bueno, cosas de la vida, pero Colonia Dignidad es un enclave que existe en el sur de Chile, en la zona del Maule, desde los años 50, que se conoce, donde Paul Schaeffer, ¿conocen a Paul Schaeffer, cierto? Sí. ¿Alguien no conoce a Paul Schaeffer? Que diga Yo alguien no que lo no conozca. conozco. ¿Ah? Yo no ¿Quién lo habló? conozco. Ya, Cristóbal. Matías. Paul Schaeffer fue ahora un criminal porque fue enjuiciado por abuso sexual, estuvo prófuga y finalmente falleció, estuvo detenido en la cárcel y finalmente falleció hace algunos años atrás, que fue el creador de esta secta llamada Villa Baviera, conocida como Colonia Dignidad. La historia es larga y ustedes pueden investigar sobre qué fue Colonia Dignidad, pero lo que les quiero comentar a propósito de esta clase son dos cosas, ¿no? Una, que Paul Schaeffer no solo era el líder de una secta donde se cometieron graves crímenes como el abuso sexual a niños y niñas, donde un lugar donde se hacía abuso de drogas psiquiátricas para mantener dopadas a las mismas personas de su secta, sus mismos feligreses, y donde también fue un lugar donde en la dictadura sirvió como un centro de exterminio, donde mucha gente desapareció y donde hay un proceso legal aún en curso. ¿Ya? Eso para que se hagan una idea del tipo de lugar del que estamos hablando. Hay un periodista alemán, Jan Stelle, que ha publicado en El Mostrador y en otros medios, donde él ha escrito sobre eso. ¿Ya? Si quieren buscar sobre este caso, pueden buscar Jan Stelle. A ver, déjenme un segundo de ver cómo se escribe Stelle, porque no lo recuerdo ahora. Stelle. Y tiene un artículo que se llama Colonia de Dignidad, la muerte de Karl Stricker y la amnesia de Otto Dor. ¿Ya? Está publicado en CIPER esto, ¿ya? Es del año 2018. Entonces, acá estamos hablando de un médico psiquiatra chileno, como uno de estos médicos psiquiatras que tienen como el título de, ¿cómo le llaman en las sociedades médicas? Tiene un nombre, no recuerdo, pero un título honorífico médico, ¿no? Dentro de la sociedad médica chilena. Y este psiquiatra, que era profesor de la Universidad de Chile, de la clínica psiquiátrica, él atendió a un paciente llamado Karl Stricker, a petición de los jerarcas de esta secta, de este lugar, y se le sometió a un juicio en el Tribunal de Ética del Colegio Médico. ¿Ya? ¿Y de qué se lo acusaba? Se lo acusaba de que él había omitido ya el contexto social que envolvía a este sujeto. Este sujeto era un obrero dentro de la secta y estaba siendo medicado y él estaba reparando un techo. Del techo tuvo un accidente estando medicado por los médicos de ese lugar.
y después del accidente casi muere, está en un estado de angustia y él intenta escapar. Y él hace una denuncia en un juzgado en el sur de Chile, me parece que en Chillán. Y este juicio después es anulado porque él desmiente su testimonio, se desdice de su testimonio, y después de esto lo llevan donde este psiquiatra a una consulta particular en Santiago, y él le prescribe otro psicofármaco, ¿ya? Para un cuadro depresivo, decía él. Y Jan Stere termina muriendo después. No sé cuánto tiempo pasó, pero quizás me equivoqué un poco en la cronología de los hechos. Quizás esta caída del techo, ahora estoy pensando, me estoy corrigiendo a mí mismo ahora en voz alta, que esta caída del techo fue después de esta última prescripción de medicamentos. Entonces a él se le sentenció. Igual, como ustedes saben, el colegio médico no tiene la tuición ética de los médicos en Chile. Entonces, solo fue una sanción, pero no fue algo mayor, digamos. Pero es interesante mencionarlo, porque tiene que ver con el legado, si lo podríamos llamar así, de los nazis en Chile. No estoy diciendo que Otto Dor sea nazi, pero Otto Dor, en el fondo, ha sido no solamente por esta causa, sino públicamente, uno puede seguir sus declaraciones, ha sido un defensor de Colonia Dignidad. Y él ha dicho, hoy, sorpresa, desconocer todo lo que ocurría ahí y que ahora cada vez se tiene más detalles de lo que ocurría ahí años atrás, ¿no? Esto sigue existiendo, ahora es como un centro turístico, se han hecho varios documentales sobre ello, los invito a conocer parte de nuestra historia que tiene que ver con Colonia Dignidad. Ya. Ahora estoy súper pasado el tiempo y quiero explicarles de las actividades asincrónicas. A los que llegaron temprano les había explicado que abrieran la plataforma, el campus virtual, que fueran a ver las actividades asincrónicas, ¿ya? Vayan a la clase 2 y van a ver una carpeta que dice normativas éticas internacionales. ¿Alguien está perdido con esto? ¿Todos me siguen? Sí, doctor. Ya. Bueno, en las normativas éticas internacionales hay tres lecturas, ¿no? El Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y una declaración de bioética del 2005 que es de la UNESCO. ¿Qué tienen que hacer? Después de leer esto, tienen que trabajar en grupos, ¿ya? Pueden ser los mismos grupos que ya usaron antes. A propósito, ¿hay alguien que no tenga grupo que esté aquí y que no haya trabajado grupalmente en la clase 1? ¿No? ¿Todos tenían grupo? ¿Sí? Ya. Bueno, ocupen lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Pero él no aparece como alumno todavía. Ya, bueno, él tiene que, pero va a ser incorporado a alguno de los grupos, me imagino, ¿no? O sea, ustedes lo pueden incorporar si saben que él Sí, existe. doctor. Me imagino Sí, que lo cualquier podemos grupo lo puede. incorporar. Sí, después él tendrá que hablar su situación particular conmigo, pensando en el caso de que no alcance a tener grupo para esta actividad, porque como ustedes solicitaron, esta actividad va a ser evaluada. Todavía no tengo claro las ponderaciones, porque yo hice un cambio. La universidad dice que la prueba global o las pruebas globales pueden valer hasta el 60%, o sea, no menos del 60%. ¿Ya? Yo voy a hacer una prueba global y esa va a valer el 60%, y el 40% restante van a ser trabajos grupales. Entonces, mi idea es que cuando ya lo sepa, les voy a ir dando, les voy a decir todas las actividades grupales que vienen para que ustedes sepan, pero calculo que son 10, ¿ya? Y si distribuyo esas 10 equitativamente, cada actividad grupal ponderaría 4%, pero eso no se los puedo confirmar todavía, o sea, aproximado, ¿ya? Entonces, esta actividad grupal tiene dos partes, ¿ya? Pero las dos partes suman para la evaluación completa de esta actividad.
ya que es la actividad grupal del trabajo. Entonces, tiene una sección, acá le puse sección 1B1, que dice identificar los derechos humanos protegidos en 3 instrumentos de regulación ética internacional, ¿ya? Que están en la carpeta. Y hay una ficha resumen que tienen que completar, ¿ya? Acá es importante la parte donde dice derechos humanos. Tienen que reflexionar sobre cuáles son los derechos humanos que están en estas declaraciones, en estos códigos éticos, ¿ya? Y ponerlo, derecho humano tal, ¿no? Luego, no hay un límite para la cantidad de derechos humanos que ustedes logran identificar, ¿ya? Luego, tienen que hacer la parte 2, que hay otro documento que se llama tabla comparativa, y acá tienen que comparar, ¿ya? Estos 3 instrumentos de regulación ética, ¿ya? Ahí les di unos parámetros. A ver, se los voy a mencionar para si hay algo que no esté claro. A ver, dame un segundito. Entonces, en la primera parte, donde tienen que identificar, pues son 3 columnas. Hay un error ahí de tipeo. Dice Nuremberg, pero corríjanlo ustedes, es Nuremberg, ¿ya? Helsinki y UNESCO, ¿ya? Y hay 3 columnas donde aparecen, en el fondo es una Ay, tabla que doctor, llenando. yo ahí me perdí. No sé dónde está. ¿Qué tabla estás leyendo? Estoy Yo no veo leyendo. ninguna tabla. Si entran a la actividad donde dice trabajo grupal, se puede abrir la pestañita de trabajo grupal, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. No había cachado, gracias. Y ahí dentro de eso hay 2 adjuntos. ¿Ya? El que dice ficha resumen, estoy en ese, en el que dice ficha resumen clase 2. Ahí aparece, dice derecho humano protegido, y aparecen después las 3 columnas. Nuremberg, que tienen que corregir la R final. Helsinki, que siempre digo Helsinki, pero es Helsinki. Y UNESCO. Eso es solamente identificar y nombrar, ¿no? Tienen que ir en grupo. La idea es que esto lo hagan en grupo, que debatan entre ustedes y que la completen, ¿ya? Y la otra dice tabla comparativa. Pueden descargar el otro documento, ya, donde aparecen acá 4 columnas, ¿no? 3 son a rellenar, y aparecen varias filas acá con información que yo les pido que ustedes elaboren, ¿no? La primera, se las leo, dice hitos de la medicina predecesores, ¿no? En el caso de Nuremberg, lo acaban de ver. En el caso de Helsinki y UNESCO, podrían deducirlo, pero no lo hemos visto, así que esto es más por investigación de ustedes, pero igual lo podamos completar si no encuentran la información, lo completamos en la clase 3, ¿ya? Donde vamos a retomar esto. Después, organismo que sanciona la normativa, ¿ya? O sea, ¿quién hizo el Código de Nuremberg? ¿Quién hizo la declaración de Helsinki? ¿Quién hizo esta declaración de la UNESCO? Y la fecha. La tercera fila dice derechos protegidos de la normativa. Acá se trata de poner lo central, ¿ya? 1 o 2 derechos principales que ustedes consideren, ¿no? Los más relevantes, porque estamos hablando de una tabla comparativa, entonces la idea es destacar qué es lo más relevante de cada uno. Después reflexionar sobre dónde se aplica esto. Dice la fila 4, ámbitos aplicativos de la normativa, ¿ya? Entonces se trata de identificar dónde se aplica esto. La quinta dice si hay alusión explícita en esta normativa o código a algún principio o virtud. Aquí hay que identificar y anotar si hay alusión a algún explícita, digamos, en el texto. Ya, no que ustedes puedan inferir, sino que digan en el texto algún principio o virtud. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y la última es que busquen si hay modificaciones posteriores a la normativa original. En varios casos hay una fecha original y después hay modificaciones posteriores. Y tienen que, si corresponde, anotar
cuáles y en qué fecha, ¿ya? Esa es la tabla comparativa. Profe, perdón. Sí. Hay un grupo en el cual son 5 personas y queríamos saber si podríamos ser 7, porque habían otros compañeros que no se habían agregado. ¿Es posible? Sí, que no sean más de 7 para que sea más equilibrado, pero entre 5 y 7, hay grupos de 5, grupos de 6, hay un grupo de 7, eso ya lo he visto. O sea Ay, que- muchas gracias, doctor. pero que no sea más de 7, porque si no queda un poco desequilibrada la distribución. O sea, no más de 7 y no menos de 5, entre 5 y 7. Así, y eso nos da como el número aproximado de estudiantes que supuestamente son 30, pero si hay gente que todavía no se matricula, puede que sean un par más, ¿no? Ya, eso es con la actividad asincrónica. Entonces, igual que la semana pasada, la fecha plazo del miércoles a las 4 de la tarde. En este caso, les puse acá el miércoles 21, me parece. Está anotado. Sí, miércoles 21, 16 horas. Ya, traten de no atrasarse porque me complica después para imprimir esto y revisarlo. Y sí me interesa que sean estrictos con el plazo porque tengo que revisarlo antes de la última clase, que es o sea, la última clase de esta unidad, que es la próxima semana, que como les explicaba al principio, va a ser una clase de debate, ¿ya? Eso. La próxima semana también va a haber una prueba diagnóstica, ¿ya? La prueba diagnóstica va a ser sobre cosas que considero que deberían haber visto antes, ¿ya? El año pasado. Y algunas de las cosas que hemos visto quizás ahora, pero son como preguntas muy generales, ¿ya? Les aviso que para la prueba diagnóstica estaba pensando que fuera como una especie de punto base, o sea, que si tienen un 7, si dan la prueba diagnóstica, ¿me entienden? Si no dan la prueba diagnóstica, pues, tienen un 1, ¿ya? Si no la dan, o sea, como que es obligatorio darla, dijo, eso me refiero. Y les sirve como punto base, ¿ya? Así que todos tienen que dar la prueba diagnóstica. Es una actividad obligatoria. Eso, ¿alguna duda? No, doctor, está todo claro. Ya, Profe, yo tengo una entonces, duda, esa prueba diagnóstica, ¿cómo se va a realizar? Porque no sé si es por el campus, pero yo todavía no estoy inscrito, o sea, no me sale nada en el campus todavía, estoy hablando eso con Yasmin ¿ya? y aún no me aparecen las cosas en campus. No sé por dónde va a realizar Te pido que ese me control. escribas un mail. Tienes mi correo institucional, ¿cierto? Sí, sí. Ya manda un mail y explícame, yo lo veo con Yasmin, porque la idea es hacerlo a través de la plataforma, entonces eh, hoy día hay reunión de departamento y ahí creo que podría resolver varias dudas o pedir ayuda ahí para resolver estos casos, ¿ya? Ya, gracias. Así que hoy día mismo, ahora mismo, no sé, dentro de la mañana, ojalá antes de las 2 de la tarde, mándame un correo para verlo. Y eso, que sí, miren, la próxima clase, bueno, ahora más tarde les voy a subir la actividad, pero la próxima clase va a ser muy distinta a lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Bueno, quizás hay una lectura, que eso se mantiene, es una lectura más aplicada, y son 3 partes, les cuento el tiro, ¿no? Una va a ser un video, que todavía estoy pidiendo ayuda para ver cómo lo vamos a proyectar, porque es una película. La otra parte es la prueba diagnóstica y la otra parte es una lectura que va a ser un insumo para el inicio de la unidad siguiente, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es un avance de lo que viene. Así que les deseo que tengan buen trabajo acá con las actividades grupales y que se preparen para participar más el próximo viernes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Hasta Ya que luego. estén bien. Chao, doctor, gracias. Chao, doctor, gracias. Hasta luego. Chao, chao.